Paz a vosotros, Shalom Alejem, paz a vosotros, queridos hermanas y hermanos, muy buenas a cada uno en esta preciosa hora. Les saluda su hermano Nelson Méndez, el predicador, y pues que estamos ya en este su programa que lleva pues este nombre, lo que es el predicador, y estamos ya muy gozosos por traerles a ustedes lo que hoy es un tema muy hermoso. El tema de hoy, que nos ocupa hoy, es el martirio del profeta Isaías. El martirio del profeta Isaías. Así que hoy tenemos un gran tema, muy interesante, que ya vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Pero antes quiero agradecerles por estar siempre pues en sintonía de Radio Shalom. Y estamos transmitiendo desde Extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y en cabina principal nuestros amados Roín, nuestros amados pastores y Morín maestros Ajarón y Araceli de Morales, a quienes mando un saludo y un cordial saludo y un abrazo hasta allá en cabina principal en el sur de California. Así que muchas bendiciones, amados mentores Ajarón y Araceli de Morales. Así le invito a usted a que pueda también ingresar a la página www.yosoy.com para que usted pueda allí recibir mucha bendición de todas las enseñanzas que el Eterno Jehová pues ha inspirado a hacer con su Ruach Kodesh, su Espíritu Santo, a nuestros amados mentores. Hay mucha enseñanza de tremenda bendición y enseñanza para todos, para nuevos en raíces hebreas como para los que ya tienen algún tiempo. Así que para todos los niveles en raíces hebreas, solo entre a www.elyosoy.com y ahí va a encontrar la bendición de mucho material en audio, en PDF y mucho más. Así que le invitamos. Bien, vamos a hacer una tefilá para dar comienzo al tema que nos ocupa hoy en este su programa, El Predicador. El tema, el martirio del profeta Isaías. Oremos. Baruch atah Yehová Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yehová noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. Amén. En el Shem, en el nombre de Yeshua Mashiach, príncipe de paz. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces este interesante tema leyendo lo que es el capítulo 6, precisamente del libro de Isaías, o como se conoce en hebreo, Yeshayahu, para que podamos entonces compartir con todos ustedes lo que pues el Ruach HaKodesh ha puesto en nuestros corazones, traer hoy respecto de este gran Naví, este gran profeta. Y vamos a leer entonces Isaías capítulo 6, verso 1, y vamos a leer hasta el verso 4. Vamos a estar leyendo. ¿Y qué nos dice? Nos dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Kadosh, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su kavod, de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto,
Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Ahí está el verso 1 al verso 5 del capítulo 6 del libro de Isaías. ¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando del llamamiento que el eterno Elohim le hizo a Isaías. Aquí en el capítulo 6 estamos viendo el llamamiento que le hizo Elohim a Isaías. Y pues esto es importante porque si vamos a hablar del martirio del profeta Isaías, tenemos que hablar quién era Isaías. Hoy vamos a estar tocando un libro que no se lee mucho, sí, que es considerado como libro apócrifo, y es el libro de la ascensión de Isaías o el martirio de Isaías, como es nuestro tema hoy, el martirio del profeta Isaías. Y vamos a estar viendo qué nos dice este libro tan interesante y que nos habla de la muerte de Isaías. Pero tenemos que saber entonces quién era Isaías. Todos sabemos que era un gran profeta, mis hermanos, un gran naví, como se dice en hebreo. Y aquí en el capítulo 6 tenemos el llamamiento. Y qué tremendo, porque miramos de inicio, en este capítulo 6, en los versículos de inicio, en los primeros versos, la visión tremenda que está teniendo, el llamamiento tremendo. Miró a Jehová sentado en su trono, al Rey de Reyes sentado en su trono, miró a serafines que tenían 6 alas, que cubrían su rostro, sus pies y volaban. Y es una visión tremenda la que está teniendo Isaías, la que tiene Isaías en su llamamiento. Ya eso nos dice mucho del ministerio de Isaías. Así que Isaías tiene un gran llamamiento. Eso es lo primero que quiero que veamos acá, que Isaías tiene un gran llamamiento. Lo miramos en estos versos 1 al 5 del capítulo 6 de Isaías. Y a esto nos indica mucho, porque a aquel que el eterno Jehová le da un gran llamamiento, también va a tener fuertes ataques en su vida. Y lo miramos acá en Isaías. Tiene un gran llamamiento. Es uno de los más grandes Nevim, más grandes profetas del primer pacto, considerado de los más grandes. Y lo podemos ver con las visiones que tiene y con su libro, cómo relata, cuántos capítulos tiene, etc. Pero también miremos cómo se llama el tema hoy, el martirio del profeta Isaías. O sea, así como él tuvo un gran llamamiento, cuando le tocó partir de esta tierra, pues fue muy difícil todo lo que vivió, estar en esa época mirando el martirio de Isaías. Eso ha de haber sido muy, pero muy terrible, mis hermanos. Mirar el martirio que tuvo Isaías. El martirio de Isaías es un martirio muy duro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la muerte de Isaías el tipo de muerte de Isaías fue ser aserrado, ¿sí?, por la mitad. Qué terrible. Una muerte, un martirio tremendo, si lo miramos naturalmente, si lo miramos en una forma natural, en un sentido natural, una muerte terrible. Pero ya vamos a ver nosotros
esos instantes tremendos que vivió Isaías. Nos vamos a ir a esos momentos tan terribles cuando cuando miremos lo que es, que nos dice el libro de el martirio de Isaías. Porque algunos dicen que es el libro se llama Asunción de Isaías y otros dicen el martirio de Isaías. Creo que es más correcto llamarlo el martirio de Isaías. Pero bueno, entonces sabemos que Isaías fue, mis hermanos, un gran profeta. Un gran profeta, y pues en su biografía podemos ver desde que era un gran profeta desde el nombre que tenía, porque Isaías en hebreo es Yeshayahu, que significa Jehová salva. Imagínense ustedes de ahí, porque ¿quién tiene un nombre así? Sí, nuestro amado Yehoshua, que significa la salvación de Jehová. Así que desde ahí usted ve que para que Isaías en hebreo tenga un nombre similar al del Mashiach, significa que era un gran profeta, fue un gran naví, un gran profeta. Así que Yeshayahu significa Jehová salva y es idéntico significado en etimología también al nombre de Yeshua o Yehoshua. Y pues considerado por muchos estudiosos, por los estudiosos como uno de los 4 profetas mayores de lo que es el primer pacto. Si nos vamos, por ejemplo, al mundo, por llamarlo de alguna manera, al mundo cristiano, es uno de los 4 más grandes. Nos vamos al mundo de los profetas, ¿verdad? Que incluye, en el mundo cristiano, pues que incluye también a Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero ya en el mundo judío, por ejemplo, igual, sigue siendo uno de los más grandes, en los cuales ellos ya no incluyen a Daniel, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Ahora, así que Isaías sigue siendo uno de los más grandes Nevim, profetas que han existido y han pasado siglos tras siglos y continúa siendo uno de los más grandes profetas. Y ya desde su nombre miramos entonces que realmente era un gran profeta, con su nombre parecido en etimología al de nuestro amado Yehoshua, con el significado que tiene, Yeshayahu, Jehová salva. Y pues su vida y obra tuvo lugar en el siglo 8 antes del Mashiach. El ministerio profético de Yeshayahu tuvo lugar en el reino de Judá durante la monarquía de Usías, de Jotán, de Acaz, de Ezequías y de Manasés el perverso, que vamos a ver, porque tuvo que ver en la muerte de el profeta Isaías, tuvo que ver Manasés en el martirio de Isaías, del profeta Isaías. Y bueno, Isaías entonces profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio, y escribió por lo menos la primera parte del libro que lleva su nombre. O sea, donde esa primera parte donde no hay un debate si fue él o no, está claro que fue él. Hay otras partes del libro que se cree que no lo escribió él, alguno, ¿verdad? Pero la primera parte del libro no hay debate de que sí fue él. Así que si seguimos viendo todo lo de Isaías, quién era Isaías, vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que Isaías no era cualquier profeta, mis hermanos. Ya como les digo, desde el nombre nos damos cuenta que era, desde el significado del nombre que tiene Isaías en hebreo, que es Yeshayahu, desde ahí nos damos cuenta que era un profeta
por llamarlo de alguna manera, grande. Y él nació probablemente en Jerusalén, dicen los estudiosos, hacia el 765 antes del Mashiach, y fue asesinado, como ya dije, aserrado. Según se cree, por este rey malvado Manasés en el año 695 antes del Mashiach. Y también el Talmud o la tradición talmúdica, por ejemplo, nos dice que Isaías posiblemente fue primo de Ocías y pariente de los reyes contemporáneos de Judá. Y así podríamos seguir viendo más de lo que es la biografía de Isaías. Miremos un poquito más nada más, para entrar en materia en lo que le pasó antes de morir, ser aserrado. Bueno, el primer versículo del libro de Isaías entonces afirma que Isaías profetizó durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, los reyes de Judá, como ya dije. El reinado de Uzías duró 52 años a mediados del siglo 8 antes del Mashiach, e Isaías debió comenzar entonces su ministerio unos años antes de la muerte de Uzías, probablemente en el 740 antes del Mashiach, en el año 740 antes del Mashiach. Pudo haber sido contemporáneo durante algunos años de Manasés. Por lo tanto, Isaías pudo haber profetizado durante 64 años, según los estudiosos. Así que ahí está, los estudiosos dicen esto, 64 años de ministerio, otros dicen medio siglo, 50 años, o sea, sean 64, sean 50 años, es mucho. Imagínese usted todo ese tiempo en el ministerio, de luchas, de pruebas, de momentos hermosos con el Eterno, de revelación, de visión, pero también de persecución y de tremendas luchas. Y así entonces, mis hermanos, podríamos seguir hablando más, ¿sí?, de Isaías. Según algunas interpretaciones modernas, por ejemplo, la esposa de Isaías fue llamada profetisa, bien porque estaba dotada del don profético, como Débora y Hulda, o simplemente porque era esposa de Isaías. Algunos dicen que era porque era esposa de Isaías, ¿no? Que, como cuando, por ejemplo, hay un pastor y él es el que está viendo por todas las ovejas siempre, y está ahí. Y quizá la esposa del pastor no se involucra tanto, simplemente congrega, simplemente está ahí en la cajal, pero le dicen pastora. Entonces, algo así dicen los estudiosos. Pero otros dicen que pues, le llamaban profetisa porque realmente tenía el don profético, como Débora y Hulda, por ejemplo. Y Isaías tuvo 2 hijos también. Y bueno, mis hermanos, pero esto es parte de la biografía de Isaías que tenemos que ver, porque es necesario para darnos cuenta. Yo creo que ya nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta al leer la Torá, al leer el Tanaj, de la importancia en el Tanaj de Isaías, de todas las profecías que dio, que dentro de esas profecías que dio el profeta Isaías, pues tenemos que habla del Mashiach Yehoshua. Eso es algo muy, muy interesante, muy importante. Él habla del Mashiach, de nuestro Mashiach Yehoshua, mis hermanos. Así que un profeta con un llamado tremendo. Pero, ¿qué pasó entonces con el profeta Isaías? ¿Qué fue lo que llevó a que muriera de una manera tan terrible como es ser aserrado o ser partido a la mitad? ¿Qué le llevó a Isaías morir, a tener ese martirio, pues? Esa muerte de mártir tan tremenda. Y para ello vamos a leer el libro del martirio
de Isaías, para comprender un poco entonces. Entonces váyase conmigo, si usted tiene el libro, pues al libro, y si no, pues aquí le comparto un poco. El libro del martirio de Isaías tiene muchas versiones, o tiene, voy a decirlo así, ¿verdad? No quizás así tantas versiones, pero en realidad no solo tiene una versión. Hay una versión judía y una versión griega de lo que es el martirio de Isaías. Y bueno, en una de sus partes, el libro de Isaías pues se compone, sí, de 11 capítulos. Así está compuesto el libro de Isaías. Por ejemplo, en una de sus partes habla de la visión de Isaías, y algunos pues dicen de que es el testamento de Ezequías, esa parte, pero habla de la visión de Isaías. Y allí pues el autor habla de un apocalipsis o revelación tremenda, que habla de la visión de la venida del Mashiach. Estamos hablando pero que está hablando de la segunda venida. No, ese libro este libro del martirio de Isaías habla en una de sus partes de la segunda venida del Mashiach. O sea, no está hablando de la primera venida del Mashiach. En el libro que tenemos nosotros del profeta Isaías, habla de su primera venida, el siervo sufriente, que quizás más adelante miremos ese tema. Y lo podemos ver en Isaías capítulo 53. Ahí habla del Mashiach como el siervo sufriente. Esa es la primera venida. Pero ya acá, en el libro del martirio de Isaías, o algo otros le conocen como la ascensión de Isaías, pero ya le dije que es más conveniente decir el martirio de Isaías, como dice la versión judía. Porque más la versión griega dice la ascensión de Isaías y la versión judía dice el martirio de Isaías. Y estoy de acuerdo que la versión judía, o que podemos llamar hebrea también, pues, diga el martirio de Isaías, que es más, va más de acorde, ¿sí? Va más de acorde al libro, decir martirio de Isaías, a decir asunción de Isaías. Y ya vamos a ver por qué. Entonces les decía que consta de 11 capítulos este libro, y en una de sus partes, en la segunda parte pues del libro, habla de la visión de Isaías, y básicamente está hablando de un apocalipsis, de una revelación apocalíptica que habla de la segunda venida entonces. Así que en el libro del profeta Isaías que tenemos en el Tanaj nos habla de la primera venida del Mashiach como siervo sufriente, y en el libro del martirio de Isaías, muy poco conocido, no muy conocido, sino que más bien muy poco conocido, nos habla de la segunda venida. Tremendo. Y en la tercera parte describe también el viaje de Isaías. En la tercera parte de este libro describe el viaje de Isaías a través de los 7 cielos, y habla también de la vida, la muerte y la resurrección de Yehoshua Mashiach. Así que en el libro de Isaías tenemos a Isaías hablándonos del Mashiach como siervo sufriente. Ya en el libro del martirio de Isaías, en su segunda parte del libro, nos habla de la segunda venida del Mashiach, pero también en la tercera parte del libro nos habla de la vida, muerte
y resurrección de nuestro amado Mashiach Yeshua. Así que en el libro entonces del martirio de Isaías se encuentra lo que es a nuestro Yeshua viniendo por primera vez a esta tierra y también su segunda venida. Hay un relato ahí y que pues le invito a que usted pueda leer el libro, pueda buscar la versión judía donde dice el martirio de Isaías y pueda ver todo lo que le estoy diciendo, porque no voy a leer todo lo que habla del Apocalipsis, todo lo que habla de la muerte, vida, muerte y resurrección de nuestro amado Yeshua Mashiach, porque nos queremos enfocar en hablar un poquito del martirio de Isaías. Pero les decía entonces también de que es más adecuada, como lo llama a este libro la versión judía, que es el martirio de Isaías, a llamarle la ascensión de Isaías, que es así como lo llama la versión griega. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no hay ningún problema de decir la ascensión de Isaías, pero es más correcto decir el martirio de Isaías, porque al decir la ascensión de Isaías se está refiriendo a lo que es esa tercera parte de este libro, que habla de Isaías siendo llevado en los 7 cielos y todo lo que vivió ahí, lo que vio. Pero la gente toma, cuando dice ascensión, toma como cuando Yeshua ascendió a los cielos y los discípulos lo vieron. Entonces la gente ya tiene ese concepto muy arraigado en la mente y lo que cree es que cuando dice ascensión de Isaías, cree que Isaías ascendió, así como Yeshua, que los discípulos lo miraron ir al cielo. Entonces, cuando dice ascensión de Isaías, así cree la gente. O como ha mal enseñado la Iglesia católica de María, que dicen que también que fue llevada, que ascendió a los cielos así. Entonces, que sabemos que es una mentira. Sabemos que el único que ha ascendido de esa manera, que fue visto por sus discípulos, fue nuestro amado Yahushua. No así María, tampoco Isaías. Aunque de Isaías no es lo que se quiere decir cuando se dice ascensión de Isaías, sino que lo que se quiere decir es de que Isaías fue llevado a los 7 cielos y todas las visiones que se le dio ahí. Pero la gente ya relaciona el concepto, la palabra ascensión, con ser llevado y así morir, pues, o así irse, ¿verdad? Que como que no muere, que es llevado y que sube al cielo y ya no regresa. Y es por eso que yo le digo a usted, mi querido oyente, que es mejor como se llama en la versión judía este libro, el martirio de Isaías. Es mejor llamarlo así. Es más entendible. No hay confusión cuando se dice ascensión de Isaías, de que es que Isaías se fue para el cielo así llevado, lo vieron irse para arriba y ya. ¿Sí? Como Elías, como Enoc también. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a parte de la visión que él tuvo cuando se dice ascensión. Entonces, por eso, más conveniente, más correcto decir el martirio de Isaías. Y la primera parte entonces de este escrito, de este libro, es donde habla precisamente del martirio de Isaías. Es tremendo lo que le pasó a Isaías. Y vamos entonces a leer esto que le pasó a Isaías. Cuando usted tenga el libro, busque, como ya le dije, la versión judía, que va a decir el martirio de Isaías. Es más, usted entra a www.elyosoy.com y ahí está el libro, el martirio de Isaías. Ahí está. Usted lo puede bajar en PDF.
Ahí nuestros amados mentores lo han puesto, porque es un libro que nos da mucha luz. Aparte que habla del Apocalipsis, habla de lo que es la muerte, vida, resurrección, o la vida, muerte y resurrección de nuestro amado Yeshua, habla de su segunda venida, habla del martirio de Isaías. Aparte de todo eso, pues cuando usted lo lee, usted se da cuenta que es el Ruach HaKodesh, que nos está mostrando muchas perlitas en este libro. Así que perlitas espirituales. Así que por eso ahí usted lo puede encontrar en la página www.elyosoy.com. Ahí lo encuentra. Si usted no lo tiene, la versión judía, allí usted entra y lo va a encontrar. Bien, voy a leer entonces parte de lo que es este libro. Y valga la redundancia, en su primera parte, donde habla del martirio de Isaías, en los primeros capítulos. Y dice de la siguiente manera: en el año 20, y pongamos atención porque aquí está hablando del martirio de Isaías, en el año 26 del reinado de Ezequías, rey de Judá, llamó a su hijo Manasés. O sea, estamos viendo que estaba reinando Ezequías, era el rey de Judá, pero llamó a su hijo Manasés, y dice que era el único que tenía, era el único hijo que tenía. Y llamó a Manasés entonces en presencia del profeta Isaías, hijo de Amós, y de Hasub, hijo de Isaías, para transmitirle el mensaje justo que el propio rey había tenido en visión. Quería entregarle las sentencias eternas, los castigos del infierno y del príncipe de este mundo y sus ángeles, sus potestades, y el mensaje de fe del amado que él mismo había recibido, también en visión en el año 15 de su reinado durante su enfermedad. Dijo entonces Isaías al rey Ezequías, pues no habló solo ante Manasés, entonces, sino que dijo al rey Ezequías: vive Elohim, cuyo nombre ha sido revelado a este mundo, vive el amado, mi Adón, y vive el Espíritu, el Ruach, que por mí habla, que todos estos preceptos y mensajes serán vanos para Manasés, tu hijo, por obra de sus manos, en medio de suplicios, habré de perecer. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que Isaías ya sabía qué le iba a suceder. Ya le había sido revelado qué le iba a pasar. Qué tremenda unción del profeta Isaías, que ya sabía cómo iba a morir. Eso es un privilegio tremendo que pocos en la Torá han tenido, saber cómo van a morir. Quizás Moshe sabía que allá iba a ser llevado en el monte, ahí iba a morir antes de entrar a la tierra prometida. Nuestro amado Yehoshua sabía cómo iba a morir, pero son pocos los casos. Y Isaías es uno. Isaías, según el libro del martirio de Isaías, ya sabía cómo iba a morir. Y aunque el rey quería pues que su hijo reinara bien, el rey Ezequías quería que Manasés, su hijo, reinara bien, Isaías ya sabía que no iba a ser así. Y le dice, entonces, que los preceptos, mensajes serán vanos para Manasés, tu hijo, por obra de sus manos, en medio de suplicios habré de perecer. Y dice Semayel, algunos dicen Samael, según el Talmud, jefe de los demonios, servirá a Manasés y ejecutará todos sus deseos, en un sentido de que más bien lo va a poseer prácticamente.
Este se hará seguidor de Beliar, algunos dicen Belial, otro nombre del jefe de los demonios. En lugar dice, este entonces dice, servirá a Manasés y ejecutará todos sus deseos. Este se hará seguidor de Beliar, en lugar de ser lo mío, apartará de la fe derecha, recta, a muchos de Jerusalén y Judea, y Beliar, o Belial dicen algunos, morará en Manasés. ¿Ve? Qué tremendo, mis hermanos. Porque el rey Ezequías había servido a Elohim, Jehová. Y el rey Ezequías ya está por entregar su trono. Y la visión de este padre que quería que su hijo fuera igual que él. Pero Isaías le dice la realidad: mira, no va a ser así. Él va a servir a Samael, que es el nombre que se le da a Satán. Y va a venir un demonio que lo va a poseer, que es Beliar o Belial, y lo va a poseer. Y le empieza a decir que va a desviar a muchos de la fe en la Torá. Lo va a desviar a muchos de la fe en la Torá, ahí en Jerusalén y en Judea. Y dice, y Beliar o Belial morará en Manasés, por cuyas manos seré aserrado. Al oír Ezequías estas palabras, prorrumpió en grandísimo llanto. Claro, el padre estaba viendo que su hijo iba a ser un malvado. Se rasgó las vestiduras, se echó ceniza en la cabeza y cayó de bruces. Le dijo Isaías: firmes son los designios de Samael contra Manasés, o de Samael, dicen algunos, contra Manasés. Nada te aprovechará. En aquel día pensó Ezequías en su fuero interno, pues pensó, dice acá el libro del martirio de Isaías, pensó en matar a su hijo Manasés. Qué tremendo, mis hermanos. Mas le dijo Isaías: el amado ha hecho vano tu designio. O sea, el Rey de Reyes. No ha de ser lo que tú digas, lo que tu mente piensa. Pues a esta vocación he sido llamado y he de recibir la herencia del amado. Qué fe, qué entrega, qué amor por Jehová de Isaías con estas palabras. Le está diciendo: mira, no vayas a hacer esto, porque más es el pecado que vas a cometer. Deja que esta es la voluntad del eterno Jehová, y que yo muera así, y que más que yo muera así. Le está diciendo: para mí es un honor morir así. Qué tremendo, mis hermanos, qué fe, mis hermanos. Y es de esta fe que tenía Isaías, de la que habla el libro de los Hebreos. En el capítulo 11, verso 37 al 39, donde dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de esta tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Refiriéndose a ver al Mashiach llegar a esta tierra, que sabemos que el pueblo judío tuvo ese privilegio de ver llegar al Mashiach a esta tierra, pero le rechazaron. Y acá cuando dice fueron apedreados, aserrados, ahí cuando dice aserrados, ahí se está refiriendo ¿a quién? A Isaías. Allí cuando el capítulo 11 del libro de los Hebreos, el autor está hablando de que fueron apedreados y aserrados, se está refiriendo a Isaías, a este hombre que le fue revelado cómo iba a morir, según el libro del martirio de Isaías, pero que estaba dispuesto a morir así. Él bien pudo decirle al rey Ezequías:
está bien o no decirle nada para que matara a su propio hijo Manasés y que pues Isaías no morir de esa manera que había visto que iba a morir, partido a la mitad. Aleluya. Pero no lo hizo. Él estaba de acuerdo con lo que había visto de cómo iba a morir, porque sabía que era un designio del Eterno y que hasta allí iba a llegar su ministerio, después de 50, de 60, 64 años de ministerio. Bendito y alabado es el nombre de Jehová. Aleluya. Así que esto es lo que nos está diciendo acá el libro del martirio de Isaías. Le dice Isaías entonces, he de recibir, dice, pues a esta vocación he sido llamado y he de recibir la herencia del amado. Ya se me va a terminar todo acá en esta tierra, ya me voy a ir con él, allá voy a estar con él. Bendito y alabado es el nombre de Jehová. Y bueno, y seguimos leyendo el libro y dice, tras la muerte de Ezequías, reinó entonces Manasés, quien no recordó los mandamientos de su padre, echándolos al olvido. Manasés inclinó su corazón a servir a Beliar. Algunos dicen, como le dije, Belial, a servir a ese demonio. Y así hace referencia al Tanaj también. Cuando leemos, por ejemplo, Segunda de Reyes, está hablando de este Manasés, Segunda de Reyes 21, 1 al 18. Y miremos entonces, porque ya el libro de Martirio de Isaías nos está diciendo cómo se corrompió este Manasés al morir su padre, agarró el reino. Entonces, cuando murió Ezequías, Manasés agarró el reino, pero echó por tierra, botó todo lo que el padre había hecho. Y vamos a leerlo precisamente en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 1. Nos dice, verso 1 en adelante, nos dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Epsiba. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Adón, pues practicaba, mire qué tremendo, las repugnantes ceremonias de las naciones que el Adón había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor a Baal e hizo una imagen de la diosa Sera, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo de Elohim, lugar del cual el Adón había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. En ambos atrios del templo de el Adón construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego, qué terrible, escuche, sacrificó en el fuego a su propio hijo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Qué tremendo. ¿Cómo estaría el corazón de este varón llamado Manasés, que sacrificó a su propio hijo? Cosa que es repugnante. Sacrificó a su propio hijo, mis hermanos. Aquí lo estamos leyendo en segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 1 en adelante. Dice, vuelvo y repito, lo que dice, sacrificó en el fuego a su propio hijo. Quemó este ingrato, este desgraciado. Quemó a su propio hijo. ¿Y qué más dice? Practicó la adivinación y la gorería. Le gustaba practicar la brujería, mis hermanos. Y consultó a médiums y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Adón, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa Sera que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual
el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, he decidido poner mi nombre para siempre. Nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos fuera de la tierra que di a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la Torá, toda la ley que dio mi siervo Moshe, la Torá. Terrible. Así es, mis hermanos, estamos viendo el martirio del profeta Isaías. Qué terrible. Así que, tras la muerte de Ezequías, volvemos al libro del martirio de Isaías. Ahora, ya que hemos leído esto terrible en Segunda de Reyes, ahora vamos otra vez al libro del martirio de Isaías. ¿Qué nos dice? Nos sigue diciendo: tras la muerte de Ezequías, reinó Manasés, quien no recordó los mandamientos entonces de su padre, echándolos al olvido. Manasés inclinó su corazón a servir a Belial. Cuando vio a Isaías, entonces hijo de Amós, ¿verdad?, la iniquidad que se perpetraba en Jerusalén y el culto de Satanás, más bien cuando Isaías vio la iniquidad que perpetraba en Jerusalén y el culto a Hasatán y sus vanidades, entonces vino Isaías, se retiró de la ciudad y moró en Belén de Judea. Mas también allí había gran iniquidad en Belén de Judea. Alejándose pues de Belén, moró en el monte, en despoblado, o sea, a solas. Y escuche esto, porque dice el libro del martirio de Isaías, dice: el profeta Miqueas, el anciano Ananías, Joel, Habacuc, o sea, son nombres conocidos de profetas conocidos, ¿sí o no? Claro que sí. Y nos dice que Isaías, por ver toda la maldad que había, salió de Belén, se fue al monte, allá a vivir solo, y dice el profeta, dice Miqueas, el anciano Ananías, Joel y Habacuc. También su propio hijo Hasub y muchos fieles creyentes en Jehová, en nuestro Elohim, se retiraron a sí mismos y moraron en el monte también. Óigame, no solo Isaías, está diciendo el libro acá del martirio de Isaías, no solo Isaías, sino también el profeta Miqueas, el anciano Ananías, el profeta Joel, el profeta Habacuc y otros fieles. Su hijo Hasub también. Qué tremendo, mis hermanos. Se fueron y moraron en el monte porque miraban toda la iniquidad que había provocado aquel rey malvado, Manasés. Todos ellos vestían saco, todos eran profetas. Aleluya. Nada tenían consigo, sino que estaban desnudos mientras hacían gran duelo por el extravío de Israel. 2 años permanecieron en los montes y collados, dice. Luego, mientras estaban en el desierto, apareció un hombre de Samaria llamado Belquira, del linaje de Sedecías, hijo de Canaán, falso profeta. Y escuche, porque este Belquira, falso profeta, que moraba en Belén, ¿verdad?, fue el que contaminó más el corazón de Manasés para que matara al profeta Isaías. Belquira se había enterado del lugar donde estaban Isaías y los profetas, sus compañeros, pues moraba en la tierra de Belén y era adicto a Manasés. Adulaba a Manasés. Se reía de todo lo que hacía Manasés, le aplaudía. Profetizaba falsamente en Jerusalén y muchos de allí se le habían unido, aunque era de Samaria. Isaías y los suyos profetizaban contra Jerusalén y las ciudades de Judá, que serán destruidas, contra los hijos de Judá, y Benjamín, que partirán a la cautividad. Incluso contra ti, señor rey Manasés, que habrás de marchar en grillos y cadenas. Y acusó con insistencia a Isaías entonces, este falso profeta, y a los profetas los acusó ante Manasés, este profeta falso llamado Belquira. Y sigue diciendo: a causa pues de estas visiones se irritó Belial contra Isaías. Moró en el corazón de Manasés este demonio, Belial, y lo aserró con una sierra
de madera. Y ahí llegamos al martirio de Isaías. Lo aserró con una sierra de madera. Y voy a llegar hasta acá en lo que estamos viendo en el libro del martirio de Isaías. Y es que este Balquira, este falso profeta, en otra parte del libro que estamos leyendo del martirio de Isaías, dice que acusó a Isaías que era un falso profeta porque contradecía a Moshe. Lo acusó. ¿Y por qué lo acusó? Por las palabras que leímos en el capítulo 6 del libro de Isaías, verso 1 al 5. Por eso lo acusó. Cuando dice, mis ojos, han visto mis ojos al Rey Jehová, al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 5. Entonces este falso profeta Balquira, este falso profeta, acusó, o Belquira, era como se llamaba este falso profeta, acusó a Isaías porque sabía era conocido la visión que había tenido Isaías. Isaías era conocido como lo había llamado el eterno Jehová. Y Isaías no había callado todo lo que había visto en esa visión, ahí en el capítulo 6 del mismo libro de Isaías. Entonces Belquira, este falso profeta, aprovechó esto para acusarle y decirle a Manasés, acusar a Isaías con el rey Manasés y decirle que era un falso profeta Isaías porque decía, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y decía que era un falso profeta porque Moshe había dicho en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, había dicho lo siguiente en el capítulo 33, verso 17 al 23. Porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso y soy clemente con quien quiero ser clemente. El Señor dijo también, mi rostro no podrá verlo porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Así. Entonces, Belquira citó estas palabras de Moshe, diciendo lo que decía acá en Shemot, y que por eso Isaías era falso profeta, porque Moshe decía de que Jehová dijo que nadie puede verlo y vivir, mientras que Isaías dice en Isaías 6, 5, que había visto en sus ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero todos sabemos que fue el llamado que tuvo y era un llamado muy especial. Así que Manasés, que estaba cegado de odio y endemoniado, vino y le hizo caso a Belquira y partió a la mitad con una sierra de madera al profeta Isaías. Y dice acá, si seguimos leyendo un poquito más, acá en el libro del martirio de Isaías, en estos primeros capítulos, nos dice que Belquira estaba acusándolo mientras estaba siendo partido. Bendito es el nombre de Jehová. Mientras estaba siendo partido Isaías, Belquira estaba acusándolo y todos los falsos profetas estaban riéndose y regocijándose a causa de Isaías. Pues Belquira y el demonio Metembuco, que Jehová lo reprenda, se burlaban de él. Metembuco era el demonio que tenía este falso profeta llamado Belquira. Así que se burlaba de Isaías. Cómo estaba el corazón de esta gente, que mientras estaba siendo aserrado se burlaban de él. Se burlaba Belquira, el falso profeta, y el demonio que lo poseía, que era Metembuco. Dice que Jehová lo reprenda. Así dice acá en el martirio de Isaías. ¿Pero qué dice? Nos dice, ¿qué sigue diciendo? Y con esto vamos finalizando ya. Nos dice, Isaías no lloró ni gritó mientras lo aserraban. No lloró ni gritó, sino que hablaba por su boca el Ruach Kodesh,
el Espíritu Santo. Bendito y alabado es el nombre de Jehová. Hasta que fue partido en dos. Pero cuando vamos a ver más a fondo esta parte donde dice Isaías no lloró ni gritó mientras lo aserraban, sino que hablaba por su boca el Ruach HaKodesh, nos dice, más propiamente en la versión hebrea, nos dice, hablaba lenguas angélicas. ¡Wow! Está diciendo que entonces Isaías estaba hablando en lenguas angélicas. Hello, para los que no creen en las lenguas angelicales, pues aquí los menciona que mientras Isaías estaba siendo partido a la mitad, estaba hablando en lenguas angelicales y nadie entendía. Nadie podía entender. Él estaba hablando en lenguas angelicales, pero usted me va a decir, pero ¿cómo si Ruach HaKodesh no estaba dentro de nadie en el primer pacto hasta que vino el Mashiach? Sí, pero el Ruach HaKodesh venía sobre los profetas y los usaba y luego salía de ellos. Y cuando los iba a volver a usar el Eterno para una palabra, para una profecía, era igual. Entraba en ellos, daba la profecía y salía. Ahora, desde el Mashiach para acá, desde el tiempo del Mashiach para acá, sabemos que lo dejó y dijo, estará con vosotros y estará en vosotros. Ahora está en nosotros, pero en el primer pacto era así. Y esto fue lo que ocurrió acá. Vino sobre Isaías mientras estaba siendo partido a la mitad el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y comenzó a llenar al profeta Isaías de su gloria. Y habló en lenguas angelicales, nos dice la versión hebrea. Habló en lenguas angelicales. ¿Y sabe qué? Mientras estaba hablando en lenguas angelicales, no sentía dolor. Eso es lo que nos está dando a entender el contexto, que fue partido a la mitad y que por eso hablamos del martirio de Isaías, porque fue terrible saber que fue partido a la mitad. Pero cuando vamos acá a ver qué nos dice este libro del martirio de Isaías, cuando habla de que él estaba hablando lenguas angelicales, nos da a entender de que mientras estaba siendo partido no sentía dolor, porque dice no lloró ni gritó. Óigame, que lo estén partiendo a la mitad, no va a gritar, no va a llorar. Pero Isaías no, porque Isaías estaba tomado por el Ruach HaKodesh y hablaba en lenguas angelicales mientras era partido. Más dolor para los demonios. Mirar que estaba siendo partido a la mitad aquel que les había hecho mucho daño y no estaba sufriendo. Al contrario, estaba muriendo con la gloria de Jehová dentro. Aleluya. Y dice entonces, qué tremendo, mis hermanos, estamos terminando ya. Y dice, esto hizo Belial a Isaías por mano de Belquira y Manasés. Pues estaba Semeyel, o Samael dicen muchos, sobremanera, o sea, Hasatán, sobremanera enojado con aquel desde los días de Ezequías, porque él había guiado al rey Ezequías, Jehová lo había usado para guiar al rey Ezequías que fuera derecho, que fuera recto en sus caminos, y así era. Entonces estaba enojado Samael con aquel, dice, de los días de Ezequías, rey de Judá, a causa de las visiones también que había tenido acerca del amado de Yeshua, de Yehoshua, y también de la ruina de Samael, de Hasatán en el futuro, que había visto todas las visiones. Así que esto es el martirio de Isaías. Así ya sabe usted, Isaías murió cerrado a la mitad. Algunos dicen partido por en medio, otros dicen de arriba abajo. Se cree, por lo que habla una de las versiones del martirio de Isaías, que fue de arriba abajo, aunque unos dicen que fue de la mitad de la cintura, pero más por lo que dicen algunas versiones de este libro del martirio de Isaías, pues se cree que fue desde arriba, de la cabeza abajo, aserrado hasta abajo, partido de la mitad. Y pues que simbolizaba una de su parte a
a Israel, ¿verdad? A lo que es el pueblo judío, bueno, etcétera. Pero eso es otro tema. Vamos a quedarnos ahí y saber entonces, esto nos deja una tremenda lección. Muchas lecciones, mucho que analizar y espero que les sea de mucha bendición. Entonces, mis hermanos, hasta acá llegamos con este tema de hoy. Mis queridos hermanos, el tema, el martirio del profeta Isaías, acá en su programa El Predicador. Muchas gracias por su atención y será entonces hasta el próximo programa, si Jehová así lo permite. Nos quedamos hasta aquí, no vamos a hablar del simbolismo de esas dos mitades de Isaías y nos faltó mucho, ¿verdad? Por ejemplo, el significado de Manasés, también qué significa y a qué representaban las dos partes de Isaías, como fue partido en dos, ¿verdad? ¿Qué representaba una parte y la otra? A Judea y etcétera. Bueno, pero nos faltó ver todo eso, pero creo que con esto es suficiente para que miremos la fe de un gran hombre, de un gran naví, de un gran profeta como lo fue Yeshayahu, Isaías. Bendiciones a cada uno y hasta la próxima. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez. Shalom, shalom.